¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Corban Radio. Una vez más estamos aquí por la gracia de Dios. Alégrate, alégrate y gózate, porque este es el día que Jehová ha hecho para ti y para mí. Este es el día en el que tú y yo podemos gozarnos nuevamente en medio de la creación de nuestro Padre Celestial. Hoy y siempre, amigo, amiga, tú y yo podemos ser tan felices como nosotros decidamos serlo. Esto es tan solo una decisión, recuérdalo. Hoy nuestro Padre Celestial nos da un nuevo día para poder ponernos a cuentas con Él. Él que es el creador de todo lo que existe dentro de toda esta su creación. Quédate aquí junto a nosotros, quédate en sintonía de tu radio Bendición Estéreo 103.3 FM, la voz de los milagros. Aquí juntos tú y yo, amigo, amiga, agradecidos con nuestro Padre Celestial por este regalo que, como te repito, es una oportunidad más que nuestro Padre Celestial nos regala para poder ponernos a cuentas con Él. En esta nueva oportunidad que Dios nos da, amigo, amiga, yo te digo lo que nos dice la palabra de Dios, que Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos y ser valientes. Este programa ha nacido en el corazón de Dios. Está pensado en ti, amigo, amiga, hermano en Cristo, está pensado en mí. También está pensado para realzar los valores de nuestra sociedad. Y también es presentado en parte por nuestra casa, la Casa de los Milagros, por nuestra iglesia, que tú y yo juntos allí formamos una ofrenda de alabanza a nuestro Padre. Tú y yo formamos allí en nuestra iglesia, Corban Samar, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en lo que antes era el Boulevard El Refugio, hoy Josefa Ortiz de Domínguez, en el local 6. Justo donde antes también era una escuela llamada Punto México Conecta. Y también para referencia tenemos a un costado la Universidad UNEA del Florido. Síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en nuestra página Corban Radio y también en nuestro canal de YouTube Corban Radio. Suscríbete, amigo, amiga, entra allí, haznos un favor, comparte nuestras publicaciones, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal. Cuando tú haces esto, estás trabajando en equipo con nosotros para realzar los valores a través de la palabra de Dios, porque cada que tú compartes o cuando das un me gusta, el algoritmo de Facebook o en YouTube nos ayuda a posicionar nuestras publicaciones y de esa forma más personas estarán escuchando de la palabra de Dios. Amigo, amiga, te lo agradece quien habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien como siempre en este momento te dice, amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Te hago una atenta invitación también, amigo, amiga, a nuestra academia de música. Nuestra academia de música que funciona los días lunes a las 6 de la tarde. Nuestra academia de música se llama Pleitesía Corban Halal. Ahí podrás aprender todo lo necesario para ser un buen músico de alabanza. Amado pastor, si no tienes en tu congregación quien te apoye con este ministerio, si nos envías gente de tu iglesia, te haremos un buen descuento por tratarse para el ministerio y para la obra de Dios. También ponemos a tu disposición los días martes a las 6 de la tarde nuestra Universidad Teológica Manantial de Vida. Tenemos dos programas, un programa que es bachillerato teológico y lo que es la licenciatura teológica, ambas con reconocimiento y validez oficial. Bien, pues ahora, amigo, amiga, te hago una invitación a que continuemos juntos aquí en nuestro programa. Te repito que estás en esta estación donde aquí todos somos bendecidos y todos somos bienvenidos. Hoy nuestro Adonai, nuestro Padre eterno, nuestro Señor, nos pide y nos muestra, nos exige ser hechos a su imagen. Esto en parte es don de lo alto, pero también en parte es mucho de lo que nosotros tenemos que poner. Dice la palabra de Dios y nos muestra que tú y yo, amigo, amiga, no nos avergüencemos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Este era el abierto y valeroso testimonio de nuestro hermano Pablo. Era algo que él manejaba como un estandarte. Él no se avergonzaba del Evangelio y nos lo deja a nosotros como recuerdo para que tú y yo no nos avergüencemos del Evangelio. Tú y yo tenemos que prepararnos constantemente, tenemos que seguir en nuestra preparación para poder servir de una forma correcta. Este Evangelio, el Evangelio
que Cristo predicó es el evangelio que cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor le intercepta y le transmite todo el evangelio a nuestro hermano Pablo. Este evangelio revolucionó la vida desde aquel entonces y ya más de 2000 años de distancia, hoy en día sigue revolucionando la vida de todo aquel que recibe la palabra de Dios. De manera que no me avergüenzo del evangelio, amigo, amiga, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Lo encuentras en el libro de Romanos 1:16. Este era el lema de vida de nuestro hermano Pablo y tiene que ser nuestro lema de vida, como lo dice la palabra de Dios. Debe ser nuestro estandarte de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresar. El evangelio que Cristo predicó y que le comunicó a nuestro hermano Pablo allá en aquel lugar, cuando iba camino a Damasco, donde lo intercepta y lo tira al suelo. Su vida al caer volcó también y cambió por completo. Su vida dio un giro de 180 grados. Pablo se encontraba yendo en una dirección cuando era Saulo, y cuando el Señor le convierte a Pablo se encontraba siguiendo completamente otra dirección, otra meta, otro objetivo. Lo puedes encontrar esta historia en el libro de Marcos 8:38. Aquellos que se avergüenzan del evangelio son totalmente extraños al poder de Dios a través de su palabra. Aquellos que se avergüenzan del evangelio son esas personas que aún no han experimentado el poder de la salvación. ¿De qué era lo que no se avergonzaba nuestro hermano Pablo? Del evangelio de Cristo. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio es una noticia, pero es una noticia buena. Y la noticia que él perseguía después de este encuentro era la noticia de la salvación, de la vida eterna. Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay evangelios que no son de Cristo. Hay evangelios que no son buenas nuevas, que no son noticias de salvación. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a identificar a aquellos que transmiten un evangelio el cual no proviene de Cristo. En el libro de Mateo 7:16 nos dice que por sus frutos los vamos a identificar. Amigo, amiga, tú identificarás a cada quien a través de los frutos. ¿Qué frutos se están dando? ¿Qué frutos se están transmitiendo a través de ese evangelio? A través de la predicación de tal evangelio. Los evangelios pueden ser hoy en día el evangelio del raciocinio carnal o aquellos esfuerzos humanos que únicamente nos pueden conducir a la vergüenza y a la confusión. Pero el evangelio de Cristo es algo diferente, es una maravillosa y nueva noticia que viene de Dios y viene a nuestros corazones, y es acerca de la compasión divina, acerca de la misericordia, acerca de la manifestación del amor infinito hacia los hombres culpables de pecado, hacia los hombres que teníamos pecado, hacia los hombres que antes de este evangelio seguíamos otro camino muy similar al que seguía nuestro hermano Pablo. Pero el día de hoy esta manifestación de amor infinito, esta manifestación hacia todo hombre, hacia toda mujer, hacia todo ser humano que es culpable y que amerita la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos estos seres humanos muertos en sus pecados hoy tienen vida eterna por causa de un amor más fuerte que incluso la muerte. Es una redención que es fortísima, una redención hermosa, pero es todopoderosa porque ha vencido a la muerte. Y lo que tú y yo merecíamos era la muerte eterna. Esa debía haber sido nuestra paga, pero hoy tú y yo, amigo, amiga, tenemos el acceso directo a lo que es la vida eterna. La redención que es en Cristo Jesús tiene un infinito poder para satisfacer todas nuestras demandas, y sobre todo tiene un poder muy especial para satisfacer esa ley que exige la vida por la paga de la muerte. Esa ley que exige que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Es una ley muy demandante y exigente, y se tenía que cumplir, y el día de hoy se sigue cumpliendo. Todo aquel que muere sin aceptar a Cristo, lo que le espera es una muerte, y muerte eterna. Por eso, amigo, amiga, yo lo que vengo haciendo en esta tarde es invitándote a que tú también goces de la salvación y de la vida eterna, para que esta ley, que es muy demandante, que es exigente, se cumpla, porque en la muerte de Cristo, allí en la cruz del Calvario, es donde se cumple esa ley, y es quebrantada por el nombre de Cristo, es quebrantada por la sangre de Cristo Jesús, solamente para aquellos que le aceptamos como su Señor y como su Salvador. Infinito es este poder para satisfacer esta demanda de esta ley
de la que te estoy hablando, porque la sangre de Cristo limpia toda mancha de pecado para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, en esa gloriosa resurrección de la que en esta semana se estará predicando por muchas partes, por todas denominaciones, por todas las iglesias que creen en Jesucristo a lo largo y ancho de nuestro planeta. Esa gloriosa resurrección que no es solamente la salvación del pecado o que la obtenemos por medio de Cristo, sino que asegura la esperanza no del cuerpo, una esperanza que va a glorificar al ser humano, pero en su esencia, que es su alma. Es semejante a la incorrupción que hay en todo cuerpo espiritual, que no está sujeto a un cuerpo físico como el que tú y yo estamos siendo prisioneros el día de hoy. Es incorruptible la satisfacción, pero es eterna. El despertar, dice el Salmo 17:15, al despertar me saciaré de tu semblante. Los más profundos anhelos en lo más íntimo de tu corazón, de mi corazón, del corazón del ser humano, quedan plenamente satisfechos cuando somos hechos aptos para la eterna comunión en presencia del Padre eterno. Qué glorioso evangelio, amigo, amiga, qué glorioso evangelio es este que te puede dar a ti la vida y la salvación. Y es glorioso, ¿por qué? Porque si tú y yo no nos avergonzamos de este evangelio, que es poder para que otros vengan a los pies de Cristo, es poder de salvación para todo aquel que cree, es poder de salvación para todo aquel al que tú, amigo, amiga, y yo le podamos predicar este evangelio bendito, este evangelio de la salvación. Porque en Dios hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Este poder de encontrarnos incluidos tú y yo dentro de este evangelio. Hoy, en la fuerza del Espíritu Santo, en la presencia de ese poderoso Espíritu del Ruach HaKodesh que nos llena, nos cubre por su gracia, por su misericordia, por esa misericordia de la justicia que es omnipotente, porque está en el poder completo, está en su máxima expresión de todo poder, y también es omnipresente porque se encuentra en todos lados. Está disponible pues para ti, para mí, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Está disponible pues para toda aquella persona que sea alcanzada a través del evangelio de Cristo. Un amor que funde el corazón de una persona que tenía un corazón de hierro, de piedra, de metal, un corazón rígido. Ahora lo cubre de una misericordia eterna, enorme, así como un océano para cubrir todo pecado. Y también injusticia. Y la llena de justicia, tan pura como la luz a la que es traída el alma que cree. Un cordón de triple doblez no se rompe con facilidad. Lo podemos encontrar en Eclesiastés 4:12. Es poder de Dios, es poder de salvación. El evangelio de Cristo significa el gran poder de Dios a nuestro alcance. El evangelio de Cristo es el gran poder de Dios que se concentró y se dirigió hacia la salvación de los hombres, hacia la salvación de los seres humanos, para corregir esta frase, porque es una salvación tanto para hombres como para mujeres. Sabemos que en la Academia Real del Idioma Español, cuando dicen la palabra hombre, están integrados hombres y mujeres. Por eso lo más correcto es decir que el ser humano está dirigida a todo ser humano. Ese poder de Dios que ha sido concentrado en este evangelio para la salvación de todo ser humano, se precisa del mismo poder para salvar nuestras almas, para crear un mundo nuevo. En vano sería la ayuda del hombre si esta salvación solamente fuese doble. El alma es salvada del pecado y de la ira al ser reconciliada con Dios nuestro Señor, con nuestro Padre eterno, con el eterno Creador. La vida es salvada de esterilidad y de fracaso al entregarse por completo al servicio de Dios. Cuando una rama ha sido injertada en un tronco de una mejor estirpe, cuando una rama de baja calidad es insertada en un tronco de una mejor especie, no es solo salvada su vieja vida, sino que es poseída y llena y usada por una nueva vida. Cuando en el mundo de las plantas haces tú esto, por ejemplo, con una rosa simple, y le injertas una rosa de Castilla o una rosa de otro tipo más hermosa, esta rama de baja calidad viene ahora a fusionarse en una planta más fuerte
que lo que ella misma era antes. Así somos tú y yo, amigo, amiga. Ahora, cuando recibimos el Evangelio de Cristo, nuestras viejas ramas de una baja calidad espiritualmente hablando, así entre comillas, para que lo podamos ejemplificar mejor, hoy, al ser injertados dentro de la iglesia de Cristo, hoy somos una mejor rama, somos una mejor especie, somos mejores seres humanos. Esta vida que hoy nos posee, o que hoy poseemos, esta vida nueva, una nueva imagen, una imagen que tiene que estar fundamentada en Cristo, es como si tú y yo fuésemos el día de hoy pintores. Y estamos viendo frente a nosotros, a través de las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Yeshua HaMashiach. Y todo esto a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien viene, me redarguye, me muestra mi pecado, me pone un espejo y me lleva al arrepentimiento. Y a través de esto, a través de la unción del Espíritu Santo, tú y yo podemos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Señor. A través de esto, accesamos a ese evangelio, a ese nuevo evangelio, a esa nueva noticia de salvación. Y es así que tú y yo podemos hoy comenzar a tener una nueva imagen. Una imagen a semejanza de nuestro Creador eterno. Es una salvación plena, pero que nos lleva a desarrollar nosotros por voluntad propia, querer cambiar, enamorarnos por nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, enamorarnos de Él a través de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la escuchamos, cada vez que meditamos en ese evangelio. Y sí, te digo que es una salvación plena porque es poderosa, es poder de Dios para todo aquel que cree, es poder de Dios para todos los que hemos creído. Y la pregunta aquí tal vez es: ¿por qué esta salvación para los que creemos reacciona o desemboca o trae el resultado de la vida eterna? Porque es una salvación para el corazón. Te recuerdo que cuando hablamos bíblicamente del corazón, no se refiere a este músculo que bombea sangre, sino a la capacidad de pensar, de razonar. Aquí es donde se albergan nuestros sentimientos, en nuestra mente es donde se alberga esa capacidad para querer cambiar. Porque tú y yo, si ya somos hijos de Dios, el día de hoy tenemos que tener un propósito, y nuestro propósito es ser hoy mejor que ayer. Ese es el propósito general del cristianismo. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, con el corazón se confiesa, con nuestra boca se confiesa para salvación, pero nuestro corazón, el que medita toda palabra que saldrá por nuestras bocas, el corazón en el que se crea toda palabra y viene cargada de fe que saldrá a fin de cuentas por nuestros labios, es precisamente lo que nos dice Romanos 10:10, que es la salvación para los que creen, porque es para el corazón, porque con el corazón se cree. El pecado ha azotado al hombre a lo largo de las eras y ha traído una dolencia en este corazón. En su misericordia ha previsto una cura a nuestro Padre eterno. Nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, ha previsto ya una cura para toda dolencia del alma, para toda dolencia de nuestro corazón. Hoy puedo decirte algo. Por ejemplo, un convertido de China dijo: vine primero con mis ojos, luego con mis oídos, luego con mi corazón. La provisión de Dios se ajusta a la necesidad de cada persona, amigo, amiga. A todo aquel que cree, a todos los sedientos, dice Isaías 55:1, venid a las aguas, venid a Cristo, para ser hechos a su imagen. Te he estado hablando acerca de una transformación que surge en nosotros, amigo, amiga. Te he estado hablando acerca de esa transformación que nace dentro de nuestro interior, aquí en lo más profundo de nuestros pensamientos, en lo más profundo de nuestro corazón, y desarrolla esa necesidad, esa necesidad de ser hechos a imagen de nuestro Creador. Como dice la palabra de Dios, hechos a la imagen de Cristo. Esto desencadena esta transformación de nuestras vidas, de la que te he estado hablando acerca de estos mensajes. La transformación de nuestras vidas es una de las bendiciones más gratas que tú y yo podemos experimentar. Es una de las bendiciones más hermosas que puedes recibir en toda eclesía, en toda congregación de los santos.
Y tú y yo tenemos que observar este cambio. Un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, simplemente, amigo, amiga, hermano en Cristo. No sé cuánto tiempo tengas de haber sido convertido a Cristo, pero una cosa sí te digo: si verdaderamente te has convertido a Él, seguramente el día de hoy eres una persona muy distinta a como cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Seguramente tu actuar y tu forma de hablar, tu forma de vestirte es distinta, pero sobre todo tu testimonio, no el hablado, sino el vivido, tus actos, tus dichos, todo esto ha cambiado y tal vez tú ni siquiera te has dado cuenta. Pero si preguntas a los de tu alrededor, te testificarán precisamente que tú ya eres una persona diferente. Yo puedo decirte que estás evolucionando a una imagen como la de Cristo, y esta imagen se irá formando en ti, se irá formando en mí a lo largo de nuestro cristianismo, hasta que sucedan una de dos cosas: o hasta que el Señor clame y pida nuestras vidas y nos llame a cuentas, o hasta que Él venga por su iglesia. Y entonces tú y yo, después de los muertos en Cristo que resucitarán primero, tú y yo, si estamos con vida, seremos levantados allá en lo alto. Hasta ese momento tú y yo estaremos siendo transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, y esa transformación nos estará haciendo a imagen y semejanza de Cristo. Observar el cambio de vidas y corazones nuestros y alrededor de nosotros es algo sorprendente, algo hermoso. Del caos pasamos al orden, de los vicios pasamos a la libertad, y de la amargura y resentimiento en nuestros corazones pasamos no solo a la alegría, sino al gozo de la salvación y sobre todo a nuestra gran esperanza. Este es un proceso que deberíamos hacer por amor. Este es un proceso que tú y yo, amigo, amiga, deberíamos desenrollar, deshacernos internamente en nuestro corazón, desarrollarlo, y solo por amor. Tú y yo tenemos que enamorarnos de nuestro Yeshua HaMashiach. Tú y yo tenemos que enamorarnos de nuestro divino creador, de nuestro redentor, del salvador de nuestras almas. Te digo que este es un proceso en el que debemos hacer solo por amor a Dios. Es la tarea que día a día debemos elegir hacer para glorificar a Dios. Así como decía nuestro hermano el apóstol Pablo, donde menciona al cambio profundo que experimenta toda persona que se entrega a nuestro Yeshua HaMashiach en vida a servicio a Él. Al afirmar allí en la carta a los Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde podemos decir que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una de las promesas más maravillosas que viene de la relación nuestra con Dios, de nuestra relación con Cristo Jesús. Podemos experimentar así como un borrón y cuenta nueva. Si antes tú eras una persona mal hablada, hoy las cosas son diferentes. Cristo introduce en la vida de todo creyente una fuente de bondad y una fuente de gratitud inmensa, para que de tu boca fluyan solamente palabras de bendición, palabras sanas, palabras agradables. Porque si de tu boca sale una frase como bendito sea Dios por siempre, porque si de tu boca sale una frase cuando estás cerca de tus amigos, de tus familiares, de tus seres queridos, y le dices Dios te bendiga, si de tu boca sale eso, no puede salir otra cosa, porque la palabra de Dios nos dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si antes estuviste lleno de amargura y resentimiento, Cristo te da tantos motivos para vivir una vida con un propósito muy claro, una vida con una perspectiva muy esperanzadora y muy clara, una perspectiva gozosa a pesar de las circunstancias que te rodean. Yo te repito, amigo, amiga, que no deben ser las circunstancias que nos rodean las que traigan nuestra felicidad, ni siquiera nuestra infelicidad, porque nuestra felicidad no debe depender de lo que tengo ni de lo que me rodea. Nuestra felicidad debe depender única y exclusivamente de nuestras decisiones. Yo siempre vengo invitándote, amigo, amiga, que tu decisión siempre sea seguir y servir a Cristo, que tu decisión sea ser feliz, porque esto es tan solo una decisión. Por eso es que tú y yo tenemos que ser a imagen y semejanza de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo así era. Este cambio no ocurre al instante, claro que no. No te preocupes, no te presiones más de lo que tú puedes dar. Este cambio es todo un proceso, es paulatino. Este cambio no ocurre todo al instante. La vida nueva en Cristo
comienza a obrar dentro de nuestro ser. La vida nueva en Cristo comienza a actuar dentro de cada corazón, dentro de cada ser humano, cuando la palabra nos va guiando. Y nos va guiando a reproducir el carácter de Cristo. Nos va guiando a imitar a nuestro Yeshua HaMashiach. A eso vino Él aquí, a este reino plano. A eso vino Él a enseñarnos en esta su creación eterna. En esta su creación. Y dentro de la creación estamos tú y yo. Vino aquí, a este lugar, para enseñarnos. Para que sea modelo de todos y cada uno de nosotros. La vida nueva en Cristo comienza a obrar dentro de cada ser, en su corazón, cuando esta palabra nos guía, cuando tú y yo permitimos que esta palabra guíe nuestro ser, cuando tomamos las Sagradas Escrituras como un manual de vida, cuando no hacemos nada por voluntad propia sin antes pedirle guianza a nuestro Padre Celestial. Cuando la palabra nos va guiando, entonces tú y yo podremos emular, reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. A la vez decidimos vivir como Él vivió, o lo intentamos con nuestro mejor esfuerzo. El propósito de Dios en la transformación nuestra sigue obrando en nosotros. El propósito de Cristo sigue actuando en cada uno de nosotros, a que tú y yo seamos como nuestro Yeshua HaMashiach. Este es el propósito de Dios al salvarnos de todo pecado, de una vida egoísta y solitaria, como lo dice 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No la verdad que el mundo conoce, porque esa verdad, el mundo dice que es relativa, y tú y yo podemos decir que sí, ese tipo de verdad es relativa, porque cada quien puede tener su verdad. Pero la verdad de la que la palabra de Dios nos está hablando es Cristo. Él es la verdad de Dios, Él es el verbo de Dios. Se trata entonces del conocimiento de Cristo. Se trata entonces del conocimiento del verbo de Dios. Se trata entonces de una transformación que ocurre en nosotros día con día, cada día, a lo largo de toda nuestra vida, y depende de nuestra decisión diaria. Te repito, amigo, amiga, nuestra felicidad no está sustentada en nuestras condiciones que nos rodean. No está sustentada tampoco en el medio en el que vivo, ni siquiera en mi propia salud. Mi felicidad debe estar sustentada. Tu felicidad debe estar sustentada en tus decisiones a diario, porque esto es una decisión diario. Día con día tomamos la decisión de seguir a Cristo, de servirlo y de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de apartarnos, de reservarnos para Cristo, de apartarnos de todo pecado a lo largo de nuestra vida. Y sí, depende de esa decisión diaria. Pablo se refiere a esta transformación en otros pasajes en los cuales usa una palabra muy interesante. Amigo, amiga, prestemos atención a estos textos. Los encuentras en Romanos 12, del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo siempre hago hincapié en esto. Amigo, amiga, tú y yo tenemos que rendir un culto racional a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Tú y yo tenemos que pensar en qué consistió el sacrificio de Cristo. Tú y yo tenemos que pensar qué fue lo que hizo en esa cruz del Calvario y un poco antes, allí en el huerto de Getsemaní, cuando habló con el Padre, cuando le dijo: Señor, si es posible que apartes de mí esta copa, que así sea, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta era la tercera copa, simbólicamente, que nuestro Jesucristo estaba bebiendo. Después te hablaré acerca de estas 4 copas que el Señor Jesucristo tuvo que beber para que se cumpliese la palabra de Dios. Pero lo que a mí siempre me gusta aclarar, que tú y yo debemos dar un sacrificio vivo a nuestro Padre. Tenemos que decirle: la ofrenda soy yo, mi cuerpo, mi ser, mi mente. Tenemos que hablar con Él y decirle que nuestros cuerpos son un sacrificio vivo, santo y agradable, que queremos que sea agradable para Él, que lo reciba con ese olor de alabanza. Pero tiene que ser un culto racional, un culto meditado, pensado. Aquí no interviene la ciencia, porque la ciencia también se queda corta
Si la ciencia decide explicar toda la creación en base a la teoría del Big Bang, al final de cuentas la ciencia se queda corta y no le queda más que reconocer que hay un ser supremo, como le llaman ellos. Porque si se basan en la existencia de un polvo cósmico y un gas cósmico que empezó a interactuar entre sí hasta que explotó y detonó todo lo que hoy conocemos, ellos llegan a la premisa de preguntarse: ¿quién puso ese polvo? ¿Quién puso ese gas? Y mejor aún, ¿quién puso su dedo y lo puso a girar para que todo lo demás funcionara? Esto dándoles un poco la duda y el beneficio de la duda, porque tú y yo sabemos cómo es que fue hecha la creación. Pero tenemos que pensar en todo esto y tenemos que razonarlo, y este debe ser un culto razonado a nuestro Dios. Adorarlo pensando en todo lo que Él ha hecho, adorarlo pensando en que toda esta creación que hay alrededor nuestro la hizo nuestro Padre Celestial solo para nosotros, la hizo para que tú y yo la disfrutemos. También nuestro hermano Pablo nos decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje, la palabra transformados viene de una palabra griega que es metamorfo, de la que se deriva nuestra palabra metamorfosis en el castellano, que significa transformación de una cosa a otra. La Biblia dice, amigo, amiga, hermanos en Cristo, la Biblia dice que somos piedras vivas en la casa de Dios. Y podemos imaginar a alguien que toma una piedra sucia y al lavarla por primera vez quitará mucha inmundicia, mucha suciedad, pero no logrará quitarla toda. Si tuviese manchas de grasa, necesitaría ser lavada nuevamente para que esa piedra pueda estar limpia. Entonces, solo así puede ser utilizada en la construcción, y más de una casa como la casa de un rey, del Rey de Reyes. Entonces podemos modificar su forma trabajando directamente sobre la piedra. Podemos cortarla, podemos aplicarle técnicas para poderla hacer lisa, etcétera, poderle darle forma. Tú y yo tenemos que tener una transformación en nuestras vidas y ser como esas piedras usadas para la casa de Dios. Tú y yo, cuando nos congregamos, hacemos eso, nos formamos y somos parte de esas piedras que el Señor está utilizando para su casa de adoración, de alabanza. Esa casa donde Dios llega y se comunica contigo y conmigo, porque Él es Emmanuel. Nuestro Espíritu Santo, nuestro Ruach HaKodesh es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él siempre ha querido estar con nosotros. Pero estas apariencias, estos pecados visibles, estas piedras y sus imperfecciones van desapareciendo conforme son puestas en las manos de aquel que las moldea. Tú y yo somos esas piedras puestas en las manos de nuestro Hacedor. Dios ha realizado la primera limpieza y luego habrá una acción continua, una acción profunda, una acción que nos inducirá a nosotros a ser un nuevo ser. Dios estará trabajando sobre nosotros donde haya conflictos espirituales, debido a nuestra forma de ser, al carácter que hemos obtenido a lo largo de toda nuestra vida. El Señor viene a cambiar nuestro carácter y forma nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo. La forma de ser que teníamos antes, la forma que tiene que cambiar paulatinamente, cambiará en la medida que tú y yo nos metamos de lleno en la palabra de Dios y en nuestra relación íntima, estrecha con nuestro Padre Celestial. No mirándonos a nosotros mismos, pues nuestro juicio no es correcto. No mirando al lado, al que está a mi lado, enfrente o atrás de mí, porque su aspecto será muy semejante al nuestro. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Solo Él es el estandarte que podemos seguir. Solo Él es el modelo al que tú y yo debemos recurrir. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos somos tú y yo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, mirando la gloria de nuestro Adonai, de nuestro Señor.
Es como seremos, solamente así es como seremos transformados, mirando a Cristo a día, a noche. Cada día que pasa es como nuestro ser se va a ir transformando. Hebreos 8:9. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Gloria a Dios para todos los que la obedecen. Aquí dice que nuestro Yeshua HaMashiach, por sus padecimientos, aprendió la obediencia. Él no era el mismo que a los 18 años o que a los 29 años, que a los 30 años. Pues todo lo que vivió y padeció a ser el Salvador de la humanidad lo llevó. Así también, así ocurre contigo y conmigo, amigo, amiga. Así ocurrió con sus discípulos. Para ser transformados a su imagen, para ser transformados a su semejanza, tenemos que tener un carácter. No el presente, sino transformar nuestro propio carácter. Por eso Pablo nos dice, somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es importante establecer que todos somos diferentes. Es importante establecer que todos tenemos distintas capacidades y que a algunas personas les cae primero el 20 y a otras posteriormente. Es importante establecer que somos realmente diferentes. El diamante que saldrá de cada uno de nosotros al ser pulidos será distinto uno entre otro, no seremos nunca iguales. Teniendo presente esto, de que somos diferentes, aunque parezca obvio, es de mucha ayuda tener la conciencia de esto, estar conscientes de que somos diferentes y de que el proceso no es el mismo para una persona que para la otra. Dios es nuestro hacedor. Él nos ha dado dones diferentes a los de nuestro prójimo, aceptándonos sin complejos, sin soberbias, también a nuestra semejanza, sin esperar que sean iguales otros a la nuestra, sin esperar que nuestros propios hijos sean iguales que nosotros. Porque tú y yo, amigo, amiga, somos la mente de Cristo. Y esto lo miraremos después. Esto pues es lo que hasta el día de hoy vamos a dejar este mensaje aquí. Esto pues que hasta el día de hoy te he traído, amigo, amiga, seguramente, muy seguramente, si Dios lo permite, estaremos viendo nuestra próxima entrega. Yo antes de despedirme te digo, amigo, amiga, que el camino a la salvación es diferente para todos, pero tenemos que rendirle un culto razonado a nuestro Señor Jesucristo. En esta transformación de la que te he estado hablando constantemente, en esta transformación intervenimos solamente tú y yo. Y esto lo lograremos solamente siendo renovados a través del cambio de nuestra forma de pensar. Siendo renovados, dando un culto razonado, un culto racional, un culto razonado a nuestro Hacedor y a nuestro Salvador. Como dice Primera de Pedro 2:1, amigo, amiga, recuerda que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él tiene que llegar a ser realmente el Señor de nuestras vidas, porque el Salvador ya lo es. Al aceptar a Cristo, al creerle, Él inmediatamente se convierte en nuestro Salvador. El asunto aquí es que tú y yo tenemos que adoptarlo como nuestro Señor, y para que Él sea nuestro Señor, tú y yo tenemos que aprender a obedecer su señorío sobre nuestras vidas. Tenemos que tener ese señorío sobre cada uno de nosotros. Este es el tiempo de vivir verdaderamente nuestro cristianismo, amigo, amiga, y ser transformados, hechos a la imagen de Cristo, para llevar sanidad, para llevar paz, consolación a quien lo necesite. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio de Cristo que tú y yo tenemos que pregonar por todas partes. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach y te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro interior, a limpiar nuestro ser para poder ser hechos a tu imagen y según tu semejanza. Señor, sabemos que te hemos fallado y por cuanto hemos pecado, sabemos que hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Padre, que nuestro Señor, tu Hijo amado, nos limpie con su sangre, para que podamos salir fortalecidos y podamos romper con los viejos moldes de nuestro ser,
para vivir con entereza. Que la sangre de tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, se aplique para nosotros, para nuestras vidas. Aquel que es como tú, el que es igual a ti, nos cubre y nos fortalezca para que hagamos que nuestra vida valga, que nuestra estadía aquí en este reino plano valga la pena, para que podamos ministrar y enseñar a otros, para que podamos reflejar a través de nuestros ojos a Cristo y otros quieran venir a los pies de tu Hijo amado. Amigos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como dice Romanos 13:8. Yo en este momento, amigo, amiga, le pido al Padre, le pido a nuestro Señor, a Jehová, que te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé de su misericordia, que haga resplandecer tu propio rostro y que deposite de su paz en cada corazón que esté escuchando estas ondas hercianas. Le pido a Dios que te guarde en el hueco de su mano, que cuide tu entrada y tu salida. Te recuerdo que tenemos una cita los lunes y los miércoles en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio, no sin antes decirte que te esperamos los viernes a las 6 de la tarde, miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la tarde y 10 de la mañana, y 6 de la tarde en nuestra casa, la Casa de los Milagros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.